Que Dios usaba mucho, y un día se para y me dice: el Señor me ha dado palabra. Yo estaba diciendo algo y era verdad, y me dijo lo que yo estaba pensando. Iba a pasar esto. Yo me quedo tranquilo, me paro tranquilo, me llama y voy y le digo: varón, lo primero es de Dios, lo segundo lo pusiste tú. Y él abre los ojos y abaja la cabeza: cielo, perdóneme, es verdad. No tememos a la profecía. Cuando hay problema en el profeta, cuando el profeta rehúye su capacitación, cuando nos olvidamos nosotros de que Dios nos llama, pero tenemos que capacitarnos. Cuando pensamos que el hecho de que Dios me hable ya es suficiente, no es suficiente. Eso es. Déjenme decirle por qué. Yo tengo material aquí, no importa, pero déjenme decirle por qué. A la edad de 18 años Dios me llama al ministerio. Nací en un barrio difícil, en una condición difícil, donde había grupos y pandillas, había que defenderse. No me había dado tiempo ni siquiera para aprender a leer y ir a una escuela. Fui por primera vez a una escuela a la edad de 18 años. Porque cuando me convertí me interesé en la doctrina que me daba la iglesia a la que pertenecía. Y quise aprender a leer la Biblia y aprendí con mi Biblia a leer. Y me llama el Señor mientras estoy orando. Ya me había dedicado a predicar por los campos. Y Dios me llama, yo orando en un martes. De rodillas, Dios habla a mi corazón y me dice: ve al seminario bíblico. Y dije: voy al seminario bíblico, pero no sabía escribir. Leía la Biblia, pero no sabía escribir. Entonces Dios me llamó. Yo pude lanzarme al ministerio y comenzar a predicar el evangelio del reino y comenzar a dañar vidas, dañar hogares, destruir familias. Porque Dios me llamó y ya debo salir porque Dios me llamó. Es fácil. Dios habla en distintos tiempos y prepara hombres y mujeres para distintos tiempos. Este es el tiempo el que el hombre de Dios, la mujer de Dios se tiene que preparar para dar respuesta en este tiempo. Entonces yo fui a estudiar. Comencé yendo a una escuela que tenía la hermana Dulce Corporal de los Santos, hermana de un hombre célebre, de una familia cristiana, trascendencia cristiana. Y ahí hice lo que decíamos un octavo de admisión. Entonces, hecho esto, ingresé al seminario bíblico. Mi gran problema era que yo leía muy bien, pero cuando yo escribía, no sabía lo que había escrito. No sabía lo que había escrito. Tenía problemas. Pero Dios me había llamado en un momento importante. Y Dios quería marcar una generación. Pero esa generación estaba en la obligación de prepararse para ese momento de Dios. Porque Dios nos llama. Dios viene, habla a mi corazón. Ahora, dentro de mí, la parte que Dios motiva, la parte, llaman los psicólogos, si hay algún psicólogo aquí, la parte endógena. Quiere decir que Dios toma en consideración lo que hay dentro de mí, y sobre la base de lo que hay dentro de mí viene la parte exógena, que es la voz de Dios, y me dice: te llamo, y entonces toca mi interior. Esa voluntad que hay en mí, esa parte interior que hay en mí, Dios la revoluciona. Y es ahí que viene mi decisión. Debo prepararme por el momento en el que estoy para lo que Dios quiere hacer a través de mí como canal, para bendición de mucha gente. Ahí comienza, mis amados hermanos. Ahí comienza. Tenemos una palabra profética permanente. Estamos en la época en que Dios quiere revolucionar las naciones. Y Dios está buscando hombres y mujeres que estén en capacidad de abrirse a Él. Y para hablar de Él hay que conocerle a Él. Mire, cuando yo me convertí, ser pelotero era difícil. Yo jugaba pelota, pero me dijeron que era pecado. Pero nosotros tenemos peloteros muy evangélicos que predican a Jesucristo.
Albert Pujol hace una oración antes de comenzar cada juego. Tenemos unos comediantes en República Dominicana que son cristianos, ¿eh? Y antes de ellos comenzar su evento, comienzan a orar. Usted y yo le vamos a criticar lo que nosotros querramos. Hay un aspecto que yo se lo dejo a Dios. Sin embargo, Dios, hermano, nos está llamando en un momento interesante para que nos preparemos para lo que Dios quiere hacer. Entonces pregúnteme por qué había escuela de profetas. Si yo salto como de escuela de profetas, quizás mucha gente me critique, porque van a decir muchas cosas, pero había escuela de profetas. Eso es así. Y se profetizaba. Y es posible que los profetas cometieran algunos errores. Eso es así. También. Porque déjenme decirles, son hombres en un estado de emoción. Y Dios se mueve, como decía, conversando con los pastores, en un estado emotivo. Yo le digo a mi iglesia que nadie danza en el espíritu. Eso no es verdad. ¿Cómo? Yo danzo en la carne. Eso es así. Movido por el espíritu. Eso es así. Cuando me quieren desligar el espíritu de la carne, cometen un error. Y todo nuestro entero ser sea debidamente santificado, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces queremos desligar una cosa. Ay, ese morenito de anoche me movió con esa cosa. Lo que provoca en mí en un momento determinado. Entonces no debemos tener en absoluto ningún tipo de miedo. Debemos aprender nosotros cómo Dios, en un don sobrenatural que consiste en conocer su inspiración divina, trata a nosotros, anuncia en el futuro, nos ubica en un momento determinado para una acción determinada, para provocar cambios y transformaciones en la vida. Sí, Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Entendemos claramente que la profecía es la acción comunicativa de Dios hacia los seres humanos. Y por eso partimos que el instrumento de Dios tiene que prepararse para ser un canal efectivo de lo que Dios está diciendo. Hay que prepararse. Lo hacemos, mis amados hermanos, porque Dios quiere comunicar a través de nosotros. Tenemos la palabra, pero Dios quiere usar instrumentos que lleven la palabra. Y Dios quiere a través de nuestro mensaje hablar de manera escrita, a través de un intermediario profeta, y cuyo contenido pueda ser en varias de las formas siguientes. Una referencia de los eventos futuros, porque Dios nos habla así. Una reprimenda, una exhortación, una pieza informativa, una revelación de la voluntad de Dios relacionada con un mandamiento, una doctrina. Dios quiere hacerlo. Dios quiere trabajar, porque Dios sabe que alguien que conoce su condición emocional, y Dios lo quiere usar para trabajar las emociones de otra persona. ¿Y cuántas veces yo leo la Biblia y la Biblia me habla y yo entendí? Pero cuántas veces Dios mueve a alguien que trabaje en mis emociones por una revelación de Dios. Entonces Dios trabaja en varias vertientes. Nos preparamos como profetas de Dios porque estamos en un tiempo profético. Yo insisto, todos somos llamados a esto. Todos somos instrumentos de Dios, pero ese instrumento de Dios tiene que capacitarse. Algunos han definido la profecía en dos aspectos. Bueno, han dicho que hay dos clases de profecía: la verdadera y la falsa. La falsa me amarga la vida pensando que nosotros clasifiquemos las profecías en falsa y verdadera. No. Lo que hay es profetas desenfocados, que no usan bien la profecía. Y yo lo escucho y ya. Pero a veces clasificar de esta manera, no sé hasta dónde vamos nosotros, si hacemos bien o mal. Porque entonces tenemos un temor enorme cuando observamos que alguien se está levantando
y viene con una función profética. Diga, insisto, no tenemos miedo, porque allá yo digo, tengo gente en el banco que predican mejor que yo, hombres y mujeres que oran más que yo, más capacitados que yo. Tengo técnicos sumamente capacitados, gerentes de empresa, empresarios, excelente. Todos ellos están ahí y yo reconozco su capacidad y reconozco que Dios lo usa. Pero yo le digo a ellos, Efesios capítulo 4 versículo 11, Dios me constituyó pastor a mí. Santo. No hay miedo, no hay temor. Entonces no entro en un conflicto, no entro en un problema en ese sentido. La profecía bíblica, la manera en que Dios nos ha hablado, habló por boca de los santos profetas. Hechos capítulo 3, al igual que segunda de Pedro capítulo 1. Aquellos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios se revela de muchas formas. Dios habla de muchas maneras. Se le presentó a Moisés y le habló. Habló con Abraham. Habló con Adán. Habló con Elías. Y me mueve a mí la situación de Elías. ¿Saben qué pasó con Elías? Todos nosotros nos vamos, que Elías se fue a la cueva, se encumbró el miedo de Elías. Y Elías es objeto incluso de un análisis desde el punto de vista psicológico. Por su temor, todo el pueblo se fue en pos de Baal. Y yo decidí esconderme. Y yo me escondí. Ustedes me van a permitir algo, hermanos. Permítanmelo. Por favor. Un momentito. Fíjense lo que dice. Mire. Y dijo Dios: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú dijo de Nimsi ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo lo va a elegir por tu sustituto, por miedoso, por cobarde, por no entender en qué época, en qué momento estaba, por esconderse en el momento en que Dios no quería que se escondiera, por el temor cuando no hay que tener temor, por el miedo cuando no debes abrigar miedo. Aleluya. Entonces, pastores, no tengamos miedo al mover de Dios ni a lo que se levante. Seamos eficaces en nuestro trabajo, en nuestra labor, y démosle a Dios la oportunidad y tengamos la capacidad, porque las mentalidades tienen que irse adecuando a las condiciones socioculturales. Conocí a un pastor en Nicaragua que nuestro concilio Asamblea de Dios lo disciplinó por la forma como él estaba enseñando y predicando, y hoy tiene una de las iglesias más grandes y ahora lo recibieron. ¡Ah, qué bueno! Que se moveran del diablo, porque ahí hay cosas que no se ajustan al patrón mental que yo tengo. Si no cambia la mentalidad y te ajusta al momento, no puedes ser eficiente con los instrumentos de Dios. Y estamos frente a una condición social interesante, y Dios necesita hombres y mujeres que se levanten con capacidad y una mentalidad adecuada para ir a cambiar y transformar las vidas que necesitamos cambiar. Óigame, le voy a hacer una historia. Hace aproximadamente 20 años a mí se me acercó un hermano y me dijo: ¿por qué un evangélico abogado va a hablar mentiras? Va a defender narcotraficantes. A mí me ha tocado defenderlo. Va a ser abogado y va a tener que asesorar a muchos. Dentro de un compueblano de ustedes muy famoso, que me tocó sentarme con él y se convirtió conmigo en un evento que hicimos. Y ahí está, sembrada la palabra en su corazón. Muy famoso, Marcos Irizarry, que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Que cayó preso con una presentadora. Y
Yo tuve que sentarme en la cárcel para ser el abogado que le aconsejara cómo iban a llevar las cosas. Y ese hermano me dijo: pastor, eso es dañino, dígame por qué. Y yo le dije: no se preocupe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un día usted va a necesitar de un abogado con temor y principio. ¿Se olvidó? Pasaron unos años, un miembro de su iglesia chocó, mató un, dos y dio 4, un desorden. Llega el caso a mi oficina, conduzco el caso y llevo el caso. Y un día me citan para hablar conmigo referente al caso. ¿Y saben ustedes cuál fue la primera cara que se asomó por la puerta de la oficina? Ese pastor. Y yo le dije: pastor, ¿usted ve por qué necesitaba un abogado evangélico? Hoy yo voy a resolver el problema de esa familia para que no vaya preso. Tengo vía cómo resolverlo. Hermanos, Dios nos ha llamado a que en este tiempo nos preparemos, nos capacitemos para que sea eficaz e eficiente nuestra labor ministerial. Dios nos está llamando en este momento. Yo soy un orientador político. Yo fui becado por una universidad, porque la iglesia nuestra es una iglesia de acción social. Y en una encuesta que realizó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo gané el puesto, porque decidí sacar la iglesia de la clandestinidad para que sea una voz profética y no una voz escondida. Gloria a Dios. Y la pusimos donde todo el mundo conociera la iglesia, reuniéndome en todos los movimientos sociales. Y cuando iban donde mí, porque había huelga, yo le decía: la huelga es justa, y yo la apoyo siempre y cuando no haya violencia. Y me sentaba. Y entienda esto, duro para algunos de ustedes, tenían que sentarme en una mesa con un sacerdote. Y Dios nos permitió, hermano, influir de tal manera en la comunidad que cuando el sacerdote tenía problemas en una familia, me mandaba a buscar. Y me decía: pastor, yo necesito que usted y yo trabajemos un problema que hay en una familia aquí en mi iglesia. Suele duro o difícil, pero Dios, hermano, quiere que la iglesia sea una voz profética. ¿Y sabe qué pasó? Que en esa comunidad, cuando iban a inaugurar un banco, el pastor iba a bendecir el banco. Un evento importante, el pastor. Hace 6 años yo tuve la oportunidad de ir a un evento con empresarios a bendecirlo, donde el hermano del presidente de la República me invitó. En una reunión, una discusión, y decidieron que el que debía bendecir ese acto debía ser el pastor de la Asamblea de Dios. Y fui al salón de legisladores y bendije el lugar. Y políticos de mi comunidad me buscan como asesor. ¿Cómo van a captar el voto evangélico? ¿De qué manera? Y yo les digo: ¿cómo? Yo señalo cómo. Y la esposa de ese legislador es cristiana, y la del otro que está ahora también es cristiana. Ellos no están, pero me gané la familia, porque esa es la voz profética. Y hay que cumplir con un rol en la comunidad donde estamos. No podemos esconderlo. Cuando me esconda, me va a pasar como Elías. Dios me va a anunciar todo, pero me va a decir: mira, el sustituto tuyo aquí. O cambio de mentalidad y me ubico en el momento donde estoy. No tengo problema. No se trata del nivel de temor que debe embargarme, porque Dios ha hablado, se ha revelado de forma distinta, en distintas maneras y épocas diferentes. Y Dios levanta hombres y mujeres de conformidad con la necesidad sociocultural. Es que nos duele entender eso. Nos duele entender el aspecto bíblico. Nos duele entenderlo. Nos duele saber que en un contexto Dios escribió y habló, y que yo tomo como punto de partida ese contexto
pero me da trabajo trasladarlo al momento en el que estamos. Wow. Yo despego en este mundo y aterrizo en este mundo. Debo comprender la sociedad en la que estamos. Dios se revela de distintas maneras. Dios no tiene límite para comunicarse con los hombres. Es por eso que la Biblia habla de forma distinta, de diferente manera. Cómo Dios ha inspirado su palabra, cómo Dios nos ha hablado con voz audible, cómo Dios se ha revelado con sueños, cómo Dios ha hecho apariciones, cómo habló con Abraham, Moisés, Elías, Daniel, cómo con nosotros, con usted y conmigo, cómo se ha revelado Dios, cómo nos ha hablado. Porque Dios está interesado en que estemos nosotros dispuestos a hacer la luz de Él en un momento de oscuridad. Wow. No es escondernos nosotros, no es sentarnos, no, hermanos, no es tener miedo, no. Allá depositan una ley, igual que en los Estados Unidos, pero en Santo Domingo es diferente. Van a provocar muchas cosas. Y entonces inmediatamente me reúno con los hermanos que tienen vocación política y comienzo a motivarlos para que sean candidatos. Porque quiero voces ahí. Hombres y mujeres temerosos de Dios, que den respuesta a la sociedad, que trabajen en la sociedad. Yes. No es miedo. Es ubicar la iglesia donde hay que ubicarla. Y este es el tiempo profético de la iglesia. Sí. Oiga, lo que le voy a decir ahora. Oiga lo que le voy a decir. Yo no tengo miedo a que se aprueben leyes en la República Dominicana contrarias a los principios cristianos. Dilo duro. No me importa que se casen hombres y hombres y mujeres. No me importa que la aprueben la ley si quieren. Revise la historia. La iglesia ha crecido más cuando ha estado frente a dificultades y problemas. Cuando se tenían que esconder, crecieron. Cuando se le han planteado todo con facilidad, se han dormido en sus laureles y han descuidado su labor. La iglesia ha crecido en tiempos de crisis. Mire hacia atrás. A la época de Roma antigua, en la división de Roma, todo el mundo creyente por el edicto aquel. Vaya a Europa hoy. Vaya. Los niveles de facilidad han permitido que la iglesia pierda su vigencia. Y los temores se han apoderado. Y se le ha olvidado quién está con la iglesia. Wow. Hemos echado de lado eso. Nos hemos confiado. El problema nuestro como profetas de Dios es la falta de preparación y adecuarnos a circunstancias del momento. Y repito lo que dijo nuestro hermano. ¿Cuál es nuestro problema? Conocer el auditorio para poner en el auditorio lo que sabemos que ese auditorio quiere escuchar. Dios mío. Solo mover el estado emocional, solo trabajar con las palabritas que ellos quieren. Todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere riqueza, todo el mundo quiere abundancia. Yo vivía feliz cuando bajaba de una loma de trabajar, me bañaba en un río, comía algo y sin quejarme, cansancio por el trabajo, tomaba mi Biblia y me la ponía en el pecho y salía a caminar para ir a mi iglesia con todo el cansancio para descansar en la iglesia. Hoy ando en buenos vehículos y me da trabajo caminar 300 pies, 300 metros. Hoy mis hijos pueden ir al mejor restaurante de Santo Domingo y sentarse conmigo ahí a comer. Y comer ahí con mis hijos e invitar hermanos y gastar, qué sé yo, $1,000 en eso. ¿Y no a dónde es? No me importa. Calderito. Y no al calderito. Y no al calderito. Aleluya. Con un grupo de hermanos. Y nada, no, allá no hay problema, el pastor paga. El pastor paga. Eso no es problema. Y le pregunté a un día a un hermano, ¿qué usted cree que yo escogería? Aquellos momentos en que tenía que pararme en una montaña y vocear a otra montaña para vocearle como voceaban en los campos. ¡Wey! Y de allá me respondían y me decían, ¿qué? Porque
porque así se anunciaban los eventos cuando moría alguien. Y cuando me respondían entonces yo le decía que Cristo te ama. Porque iba por las montañas a predicar a pie. 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Y como no me tocaba, no podía recorrer todo el camino, le voceaba a los otros. Mis amados hermanos, hoy tenemos todas las facilidades del mundo. Y muy buenas las profecías, muy buenos los mensajes, sobre todo cuando no tengo que pagar un precio. Porque meterme con Dios para que Dios me hable no es mejor que use a carros. Y hasta le pago si es preciso para que Dios lo use. Pero no pagar el precio, no meterme con Dios, no capacitarme en Dios para ser el instrumento de Dios en el momento en que Dios me ubica. ¿Cómo es que Dios está hablando? ¿Cómo es que Dios está trabajando? ¿Cómo es que Dios se está moviendo? Dios quiere una iglesia que entienda. Y no le voy a citar un versículo del capítulo 5, Juan 5:39, porque no quiero cometer el error de contextualizar versículos bíblicos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es una interpretación totalmente rara. No, eso es lo que dice. Jesús estaba hablando con los fariseos. Y cuando usted le dice eso a los hermanos, le está diciendo fariseo. Dios mío, ¿cómo? Reciba el rollo. Consúmalo, claro. Cuando usted le dice, la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellos tenéis la vida eterna. Hasta la expresión os parece una figura de comparación que encaja, una sinéctica. Y Dios habla siempre directo y claro. Sí. Ahí lo que dice es que ellos escudriñaban las escrituras para buscar ocasión y atacar a Jesús. Eso fue lo que dijo. Nosotros tenemos que prepararnos en las escrituras. No es por Dios, es por usted. No es por la profecía, es por el profeta. Es que para que usted perdure como tal, tiene que prepararse. Es para que usted sea efectivo como tal, tiene que prepararse. A mí me toca entrar, hermano, las veces en una tribuna con un juez, 3 acusados, escuchar que alguien me dijo, ¿y eso que eres pastor evangélico? Y yo levanto el código y le digo al magistrado, ¿qué es esto? El código. ¿Y esto qué? Tal cosa. ¿Y esto qué es una ley? Y entonces vino a mi cubículo